Debemos de aclarar que este es un mensaje que atañe a la iglesia, pero que a la vez es muy importante para quienes están visitando la iglesia. Porque hay que hacer conciencia de la situación que se va desarrollando dentro de la iglesia, y es bueno saber lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros como iglesia no establecemos la diferencia, pues quienes nos visitan pueden pensar que lo que ven por allá o en las redes sociales es bueno, lo cual no es así. En base a este principio, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Antes de dar inicio, les invito a que con mucha reverencia nos pongamos en pie e inclinemos el rostro para buscar a nuestro Dios en oración. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, Padre amado, porque nos das esta bendita oportunidad de conocerte más. Tú eres nuestro Maestro. Por eso vinimos a ti, para que seas tú quien nos enseñe tu palabra. Eres el dador de la misma. ¿Quién más sino tú? El que nos enseñes a entender tus escrituras. Padre, que nada ni nadie nos distraiga. Que solamente tu nombre sea honrado y glorificado en esta hora. Que tus santos ángeles posen en nuestro medio. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros. Y que por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, nuestra ofrenda sea aceptada por ti. Gracias, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Muy bien. Me gustaría saber si están transmitiendo en alguna red social. Bien. Pues un cordial saludo a los que están presenciando esta programación. Este tema tiene por título El zarandeo y la apostasía omega. Es un mensaje que no es muy agradable en el seno de la iglesia. Sin embargo, el Señor insta a tiempo a su iglesia a que se prepare, porque Él profetizó que ambas cosas llegarían. Para nosotros, que creemos firmemente que hemos llegado al fin del tiempo, no sé si usted, pero su servidor, tengo la plena seguridad que estamos en el tiempo del fin. El tiempo que queda es corto y hay profetizadas cosas para la iglesia que tenían que suceder, y para nosotros no es que ya viene, sino que ha llegado. Todas estas señales testifican claramente, y el Señor las pone como punto de referencia, que cuando las veamos dentro de la iglesia misma, tenemos que estar muy seguros que nuestra redención está cerca. Hay profecías para el mundo y se están cumpliendo. ¿Quién puede cuestionar si el mundo está convulsionado hoy en día o no? Guerras tras guerras. Amenazas de guerras, las naciones airadas unas contra otras, preparándose las naciones para lanzarse una guerra mortífera como nunca se ha visto hasta hoy en la historia del mundo. Los armamentos que tienen las naciones preparadas son mucho más poderosas que las que tenían en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hay temor y mucho temor. Sabemos cómo está el Medio Oriente.
Alguien puede decir, el Medio Oriente está lejos de nosotros porque nosotros estamos en el occidente. Es verdad, geográficamente estamos lejos. Pero cuando el mundo se convulsiona, cuando el mundo se tambalea, cuando el mundo se sacude principalmente a las naciones poderosas de la tierra. Usted y yo, sin lugar a dudas, vivimos en la nación más poderosa del mundo hasta hoy, porque este poderío se le va a acabar. También Dios lo ha profetizado en su iglesia. Esto es dando un vistazo rápido y genérico para las cosas que están sucediendo en el mundo. Pero también está escrito algunas cosas que sucederán dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y ambos acontecimientos tienen que darnos muchas cosas a entender. El diablo puede distraernos con lo que está pasando afuera de la iglesia y perder la concentración de lo que está pasando dentro de la iglesia. Y ambos acontecimientos son proféticos y ambos nos indican claramente que Jesús está a las puertas. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Hay dos eventos profetizados para la iglesia: el zarandeo y la apostasía. Ambos tienen dos etapas: una etapa preliminar y una etapa escatológica. Como creemos que estamos en el fin del tiempo, hemos entrado en la parte escatológica de ambos eventos. Les invito a abrir nuevamente la palabra de Dios con mucha reverencia en el libro de Ezequiel, capítulo 44 y versículo 23. Antes de dar lectura a esta cita bíblica, quiero hacer una reseña muy importante. Esta palabra inspirada que daremos lectura en un momento contiene instrucciones específicas de Dios para el cuerpo sacerdotal que Él había establecido dentro de su pueblo. Eso es muy importante que lo entendamos. El cuerpo sacerdotal que Dios ha establecido en su iglesia no ha desaparecido. Los sacerdotes eran los dirigentes del pueblo en ese tiempo, designados por Dios. Por cierto, acaban de dar lectura para los miembros que compondrán la junta de nombramiento o que van a designar ya de una vez a los dirigentes de la iglesia. Para Dios, hoy en día, este es el cuerpo sacerdotal que va a dirigir esta iglesia. Y el mensaje que Dios le mandó a su pueblo a través del profeta Ezequiel es el mismo mensaje que te manda a ti y a mí en esta hora como dirigentes de la iglesia adventista del séptimo día. Cosa grande es administrar la iglesia de Dios, principalmente en estos últimos días. Dice Dios en su palabra, Ezequiel 44 y verso 23, ¿lo tenemos todos? Repito, es un mensaje de Dios para los sacerdotes. Dios habló a los sacerdotes a través del profeta Ezequiel y les dijo lo siguiente: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Escuche esta orden, una orden muy exacta,
muy precisa. Gran responsabilidad era para los sacerdotes ser sacerdotes. La gran responsabilidad que tenían, dada por Dios, era enseñar al pueblo. Y de esa enseñanza dependía, escuche bien, y de esa enseñanza dependía si el pueblo se enderezaba o si el pueblo se torcía ante la presencia de Dios. Querido hermano que escuchas en esta hora por las redes sociales y que está aquí presente, si el Señor te va a llamar para el año 2025 a dirigir esta iglesia, este mensaje también es para ti. El Señor va a pesar en la balanza lo que tú le vas a enseñar a la iglesia. O la iglesia mejora o la iglesia se descontrola. Le enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Escuche bien, ¿de quién es la iglesia? Aquí dice, y enseñarán a mi pueblo. Pregunto otra vez, ¿de quién es la iglesia? Es de Dios. Aquel es el cuerpo sacerdotal del Israel literal. Tú y yo, como dirigentes de iglesia hoy en día, somos el cuerpo sacerdotal del Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? El Señor lo dice. Es esta iglesia. Lo decimos con humildad. Es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Estamos despreciando a otras religiones? No. Cristo dice que tiene ovejas en otros rediles y que también vendrán aquí. Creemos que muy pronto vendrán aquí. Por lo tanto, esta iglesia es del Señor. Y el mensaje que el Señor te manda a ti y a mí, querido dirigente, es el siguiente: que enseñemos a su iglesia a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. A la iglesia debe de entrar y debe de enseñarse solamente lo que es santo. A la iglesia no se le puede enseñar y no puede entrar lo que es profano. A la iglesia no puede entrar fuego extraño porque la iglesia es de Dios. Y si tú y yo estamos trayendo fuego extraño y enseñanzas extrañas al pueblo de Dios, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Seremos pesados en la balanza. Sigue diciendo el Señor, y les enseñarán discernir entre lo limpio y lo no limpio. Dicho en otras palabras, le van a enseñar a mi pueblo, dice Dios al sacerdocio, le van a enseñar a mi pueblo a discernir entre lo que es limpio y lo que es sucio. Estamos entendiendo la gran responsabilidad que Dios nos da como dirigentes de su iglesia. Consulté el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo número 4, en la página 757. Y me encontré una declaración impresionante escrita por los grandes eruditos de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quiere escucharlo? ¿Cómo explica la cita bíblica de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23? ¿Quiere escucharlo? Ponga atención. Los sacerdotes habían de ser los maestros del pueblo a fin de que el pueblo pudiera conocer la verdad. ¿Quiénes eran responsables de enseñarle a la iglesia que conocieran la verdad? El sacerdote. Escuche bien. El sacerdocio tenía dos funciones. Número 1,
mensaje de Dios para que Dios se lo diera, para que el sacerdocio se lo compartiera al pueblo. Y número 2, enseñarle a la iglesia o al pueblo la voluntad de Dios. Ahora escuche cómo sigue esta cita del comentario bíblico adventista. Los sacerdotes habían de ser los maestros del pueblo a fin de que el pueblo pudiera conocer la verdad y ser guardado de la apostasía. ¿Escuchó bien? ¿Y ser guardado de qué? De la apostasía. Escuche bien, querido hermano y amigo. Si a la iglesia no se le enseña la verdad, se está poniendo en riesgo a la iglesia a que caiga ¿en qué? En apostasía. ¿Y cómo es que se le enseña a la iglesia? ¿Qué herramientas da el Señor para enseñarle a su iglesia? Número 1, su palabra. La Santa Biblia contenida, su palabra contenida en la Santa Biblia y en el espíritu de profecía. Número 2, en la literatura que Dios le da a su iglesia para que se edifique espiritualmente. Aquí hay un riesgo grande, porque si hablamos de apostasía, en la iglesia adventista del séptimo día ya se dio la primera apostasía. ¿Cómo le llamó el Señor a la primera apostasía? La primera, alfa. La primera apostasía que pasó en la iglesia, que aconteció en la iglesia, el Señor le da nombre. ¿Cómo se llama? Apostasía alfa. Y quiere decir primera. ¿Por qué medios entró la apostasía alfa a la iglesia? Precisamente por la enseñanza. Y también por la literatura. Quienes conocen historia adventista del séptimo día, seguramente están pensando todos los alcances desastrosos que tuvo la apostasía alfa. La iglesia se estremeció, rechazaron un mensaje que Dios le mandó a la iglesia, la justificación por la fe, en el año 1888. El tema no es ese, pero es muy precioso e impresionante. Entró en literatura, desfigurando el carácter de Dios. El diablo levantó un hombre de gran influencia, el doctor Kellogg. Y el diablo hizo desastres en la iglesia del Señor. Porque se descuidó la enseñanza. ¿Estamos entendiendo lo importante que es la enseñanza para cuidar la iglesia de Dios? Se descuidó la enseñanza. Se despreciaron los principios de Dios para enseñarle a la iglesia la diferencia de lo que es santo y de lo que es profano. Se olvidaron los principios que Dios le había dado a la iglesia para que le enseñara a hacer la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Y entró de todo. Pero escrito está que la iglesia volvería a sufrir otra apostasía. Y a esta también el Señor le da nombre. Y es la apostasía omega.
El Señor es tan claro en su palabra que dice que la apostasía omega será peor que la alfa. El alcance que tendrá la apostasía omega será peor que el alcance que tuvo la apostasía alfa. Será peor por muchas razones. Pero déjenme compartir por lo menos una. Porque Dios ve a su iglesia creciendo numéricamente. Hoy somos alrededor de 22 millones de adventistas del séptimo día en el mundo entero. Una apostasía es peor con 22 millones o con medio millón. Estamos entendiendo el alcance. Ahora bien, quizás nuestros amigos en las redes sociales o aquí presentes se preguntan, ¿qué es apostasía? Voy a una explicación somera, tal vez no la más completa porque queremos avanzar. Apostatar es dejar por un lado los principios que Dios le da a la iglesia y el hombre toma control de la iglesia, se posesiona de la iglesia y le termina enseñando lo que él quiere. Y peor todavía, a veces por conveniencia propia. Porque aún la iglesia puede generar dinero. Hermanos queridos y amigos, permítanme decirles con mucha humildad, en mi forma humilde de entender la palabra de Dios, la apostasía omega ya entró a la iglesia adventista del séptimo día. No sé usted si lo acepta o no. Los principios se están rebajando aceleradamente y bruscamente. La enseñanza se está perdiendo de vista. Las prácticas dentro de la iglesia se están viendo cosas que no se veían antes. Hablando con quien es ahora hermana en la fe, gracias a Dios, para ese tiempo era visita de la iglesia. Una vez prediqué un sermón en la iglesia y me llamó a hablar a solas conmigo y me preguntó, entonces, ¿no es correcto que la iglesia adventista del séptimo día bailen dentro del templo? Y le dije, no, pero si veo videos que parecen carnavales en otros países y que ponen luces por todo lado y que brincan. Y le dije, no. Y entonces me dice, ¿qué es esto? ¿Cómo le respondería a usted? Usted, al ser sincero con Dios y un buen sacerdote de Dios dentro de su pueblo, ¿le respondería que eso es correcto o le respondería que eso no es correcto? ¿Qué le respondería a usted? ¿Le respondería que los tiempos han cambiado? Le pregunta el Señor ahora a su cuerpo sacerdotal que dirige la iglesia adventista del séptimo día. ¿Han cambiado los tiempos o han cambiado los dirigentes en el transcurso del tiempo? ¿Han cambiado los principios de Dios o el cuerpo sacerdotal, y no todos por supuesto, han cambiado los principios de Dios y han omitido lo santo por lo profano? Recibí una llamada hace poco y el Señor
Señor me está escuchando. Me preguntan algo que yo no sabía. ¿Es correcto que una conferencia aquí en los Estados Unidos va a tener un concierto con Daddy Yankee? Yo ni sabía. Yo no sabía. De acuerdo a la luz de la palabra de Dios que estamos estudiando en este momento, los dirigentes adventistas del séptimo día de ese evento están enseñándole al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, o no le están enseñando. ¿Le están enseñando al pueblo la diferencia entre lo limpio y lo que no es limpio? ¿O no le están enseñando? De acuerdo al comentario bíblico adventista, tomo 4, en la página 757, cuando la iglesia no es enseñada de acuerdo a los principios de Dios, la iglesia va directamente a una apostasía. Entonces no podemos negar que la apostasía ha entrado. No podemos tapar el sol con un dedo. Y esto solamente por mencionar un ejemplo. Si hace poco, en esta semana, me mandaron un link de la Gran Colombia, mis pastores de Colombia, mi amada familia también. Yo tampoco sabía. Y con mucho respeto me tratan de pastor, alguno yo explico que no soy. Y me dicen, pastor, abra este link. Usted estuvo predicando aquí no hace más de unos 6 años por Cali, Colombia. Y me gustaría saber su opinión. Yo digo, ¿de qué se trata? Abro el link y están en un evento, se mira como que es un congreso, un retiro espiritual. Hay un joven que se aprecia que es el exponente de la palabra de Dios, pero para llamar la atención se hace acompañar de una chica muy elegante físicamente, pero en ropa interior y con la Biblia en la mano. Cuesta creerlo, para creerlo hay que verlo, pero yo lo vi. La pregunta ahora es, los responsables de ese evento, como sacerdotes del pueblo de Dios, ¿están cumpliendo con los principios de Dios en enseñarle al pueblo la diferencia entre lo que es santo y profano, o no lo están haciendo? Ni usted ni yo estamos condenando a nadie. Lo que estamos haciendo es exhortar a la iglesia de no caer en esta apostasía. Conversando con un buen amigo pastor no hace mucho tiempo, le dijo algo muy interesante. De lo que te das cuenta es poco para lo que está sucediendo. Pero el problema es uno. Y es que al pueblo no se le está enseñando lo que Dios quiere que se le enseñe. Me lo dijo un amigo pastor adventista del séptimo día. O sea que hay conciencia dentro del mismo cuerpo pastoral que a la iglesia no se le está instruyendo como Dios pide. Y esto está trayendo consecuencias graves y va a traer muchas más graves. El desarrollo pleno de la apostasía omega. ¿Está escrito esto para nosotros, sí o no? Ahora el Señor hace un llamado a 3 niveles de la iglesia adventista del séptimo día.
Libro Mensajes Selectos, tomo 4. Capítulo 24, titulado El Alfa y la Omega. Mensajes fuertes de la pluma inspirada. Está bien que leamos la educación, el camino a Cristo, el deseado de toda la gente. Claro que es bueno. Pero no descuidemos las profecías que están dadas, que sucederán dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Escuchen bien la exhortación de Dios a la iglesia adventista del séptimo día. Le pregunta el Señor en esta hora: ¿el espíritu de profecía fue dado a la iglesia metodista? ¿A la iglesia católica? ¿A la iglesia presbiteriana? No, y ni a las demás, sino solamente a una iglesia, porque esta iglesia estaba profetizada también que tendría el espíritu de profecía. ¿Cree usted en el espíritu de profecía? Porque esto también es parte de la apostasía omega. Ya no se está creyendo en el espíritu de profecía. Ese es otro problema que tenemos como iglesia adventista del séptimo día. En cuanto más se desprecia el espíritu de profecía, más se desenfrena la iglesia. Más se desenfrena. Ruego al Señor para que usted y yo nunca desechemos este don precioso que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Escuche lo que dice el Señor. No Elena G. de White. Cuando yo hablo la palabra de Dios y voy al libro de Daniel, yo no estoy leyendo a Daniel. ¿A quién estoy leyendo? La palabra de Dios. Cuando abro una carta paulina, yo no estoy leyendo al apóstol Pablo. ¿A quién estoy leyendo? La palabra de Dios. Cuando yo abro un libro del espíritu de profecía, no estoy leyendo a Elena G. de White. ¿A quién estoy leyendo? La palabra de Dios. Escuche lo que dice el Señor en esta hora para ti y para mí. No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe. ¿Cuántos? Muchos. Si son muchos, significa que no son todos. Ponga atención a esto. Esto es muy importante. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a dos cosas. ¿A cuántas cosas? A dos. Y estas dos tienen que ver con la enseñanza. ¿Está presto para escuchar la primera cosa? Número 1. A espíritus engañadores. ¿Acaso los espíritus engañadores no están solamente en el mundo? Aquí me dice a mí que no. Me dice que el diablo los tiene también dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y que los instrumentos que usa el diablo son adventistas del séptimo día. Poniendo atención, número 1, a espíritus engañadores. ¿Tiene que ver esto con la enseñanza, sí o no? De lleno, tiene que ver con la enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza dentro de la iglesia tiene que ser de acuerdo a un escrito está. Ni para la izquierda ni para la derecha, solamente lo que está escrito. Y número 2, poniendo atención a doctrinas de demonios. A ver, ¿acaso los demonios no son los que andan solamente en el mundo? Aquí me dice el Señor que el diablo también tiene sus demonios dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Dura palabra es esta, pero no es suya ni mía, dice Dios. Allá de usted si lo acepta o no.
Y que esos demonios que el diablo tiene dentro de la iglesia adventista del séptimo día, los tiene para engañar y para enseñar doctrina falsa. Instruir a la iglesia con cosas no agradables a la presencia de Dios. Es lo que ya comenzamos a ver. Se le está restando importancia al Santo Sábado. Me mandaron un link de un lugar del mundo a donde un pastor muy famoso latino, de un gran apellido. Es increíble lo que está enseñando. Está enseñando que el sábado no es punto de salvación. ¿Usted está de acuerdo con esa enseñanza? Es cierto que la santa ley de Dios no salva. Eso es verdad. Pero si no la guarda, respóndale si se va a salvar. Está enseñando que bailar no es pecado. Más bien es bueno para ejercitar el cuerpo. ¿Está de acuerdo usted con esa enseñanza? De acuerdo al contexto de lo que estamos estudiando, ¿está entrando esto dentro del paquete de la apostasía omega, sí o no? Sí, señor. Escuche. Tenemos ahora, dijo el Señor, delante de nosotros el alfa, que es peligrosa. Punto y seguido. La omega será de una naturaleza asombrosísima. ¿Cuál será peor? ¿La alfa que pasó o la omega que ya entró? La omega que ya entró. ¿De quién tenemos que depender para no ser removidos como hoja seca? Solamente de Dios. Solamente de Dios. Escuche. Pregunta el Señor. Escuche esta pregunta, ¿para quién va? ¿Está atento? Pregunta el Señor. ¿Quedarán en silencio los hombres de nuestras instituciones, permitiendo que se propaguen engaños insidiosos para la ruina de las almas? Mi pastor, ¿a quién le enseñaba el Señor aquí para que denuncie estas cosas? A sus instituciones. ¿Qué son las instituciones del Señor? Mencióneme dos, por lo menos. Las universidades, los colegios, los hospitales. ¿Acaso la apostasía omega no está entrando también por la enseñanza en las universidades? Dios dice, no se levantarán los hombres que tengo dirigiendo mis instituciones para evitar estos problemas, para que las almas de mis hijos, para que mis hijos no se pierdan. ¿Acaso no se van a levantar para pregonar sobre esta situación obscena que está pasando dentro de la iglesia? Es todo lo opuesto. En vez de levantarse para protestar, la están fomentando dentro de la enseñanza. ¿Quién va a dar la recompensa de todas estas abominaciones? Dios. Escucha la segunda pregunta. Antes de la pregunta, dice así: las opiniones del enemigo están siendo esparcidas por doquier.
semillas de discordia, de incredulidad, de escepticismo, están siendo ampliamente sembradas. Ahora escucha el segundo llamado. Nuestros misioneros de obra médica no levantarán barreras contra este mal. ¿A quién es el llamado aquí en la segunda pregunta? A los médicos misioneros. ¿Es específico el Señor? Dios los ha puesto como atalaya para que contribuyan a la perfección de la iglesia, a la santidad de la iglesia, pero no los ha puesto Dios para que sean cuna del diablo y distorsionen las enseñanzas de Dios que Dios tiene para su iglesia. Tema duro es este, pero está escrito. Por eso que no nos gusta hablar de la apostasía ni del zarandeo. Pero está escrito. Ahora usted dirá, pues entonces el Señor no me hace ningún llamado a mí para que le ponga, para que denuncie este problema. Solamente mencionó la pregunta número 1 a los dirigentes de las instituciones. Y en la pregunta número 2 a los médicos misioneros. Yo me salvé, no se alegre, aquí viene la suya y la mía. Pregunta número 3. No es tiempo de que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿permitiremos que el adversario nos induzca a renunciar a la obra de proclamar la verdad? Ahí está usted, ahí estoy yo. No tiene que ser director de Andrews ni de Loma Linda. No tiene que ser un médico misionero adventista del séptimo día. Con el hecho de ser miembro del Israel espiritual, a ti te cae esta pregunta y también a mí. No es tiempo de que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿permitiremos que el adversario nos induzca a renunciar a la obra de proclamar la verdad? La verdad no la puede callar nadie. Y la verdad incluye todo lo que es el plan de la redención. Pero para el tiempo del fin, hay mensajes distintivos y específicos que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día para que los predique. Entre ellos figura el mensaje de los 3 ángeles. No podemos estarnos coartando dentro de la iglesia para impedir que se predique el mensaje de los 3 ángeles. Y tampoco para impedir que se predique el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18. Pero también está escrito que en el proceso del desarrollo de la apostasía omega, el diablo tiene sus elementos dentro de la iglesia para impedir la proclamación del mensaje del 3er ángel. Menos mal que lo dice Dios. Y no usted, ni tampoco yo. Vienen tiempos difíciles. Querido amigo que estás escuchando, no te desanimes. Querido miembro de iglesia recién bautizado, no te desanimes. El Señor te ha llamado a formar parte de su iglesia verdadera. Y te advierte de lo que puede venir. Que ya llegó, mejor dicho. Para que no te confundas. Pregunta número 4. ¿Le permitiremos que nos impida ser canales por los cuales fluyan al mundo las bendiciones del Evangelio como una corriente de vida? A que abarca el seno de la iglesia en su frente. Termina la cita de esta manera. Levántese ahora cada hombre. ¿Está incluido usted, querida hermana, querido hermano, aquí o no? Levántese cada hombre y trabaje mientras tenga oportunidad. Hable palabras a tiempo y fuera de tiempo y busque en Cristo el valor y la fortaleza para hacer el bien. Hermano Ismael, no podemos desanimarnos. Y el Señor nos da una palabra de ánimo, de apoyo y de consolación. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39.
Escuche bien. Lo tenemos. Hebreos 10, versículos 35 al 39. Me llama la atención esta cita bíblica, porque ¿sabe dónde me la encontré? Está insertada en el matinal titulado Maranata, el Señor viene. Escuche bien. ¿Y sabe de qué habla esa lección del libro Maranata? Habla del zarandero. Estudia la Biblia con el espíritu de profecía. Va a encontrar cosas preciosísimas. Yo había estudiado muchas veces Hebreos capítulo 10, pero no había descubierto algo que ahora descubrí. Porque me encontré esta cita insertada en el libro Maranata, en la página 44. Y en esa página la pluma inspirada habla del zarandero. Escuche bien esta palabra de ánimo. ¿Estamos listos? Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39 dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vamos a encontrar 4 elementos en esta cita bíblica. El primero es la confianza. Querido hermano y amigo, tristemente hay gente que se está saliendo de la iglesia adventista del séptimo día porque ha perdido la confianza en los dirigentes mismos. Cuando el Señor me lleva a hacer misiones a otros lugares del mundo, lo digo con humildad, me encuentro a esta gente, llegan a escuchar y me dicen: yo fui adventista, pero no soy más, porque lo que veo dentro de la iglesia me hizo perder la confianza. Pues aquí el Señor te dice a ti en esta hora: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es el galardón para aquellos que siempre cuidan la confianza? ¿Qué nos espera al final de esta carrera? La vida eterna. Ese es el galardón. Eso es lo que el diablo no quiere que llegues a obtener por la apostasía omega y por el zarandeo que ya metió él dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Se está jugando tu vida eterna. El Señor te dice en esta hora: no pierdas la confianza. Querido amigo que escuchas y querido miembro de iglesia recién bautizado, no pierdas la confianza, porque lo que vas a ver es peor que lo que estás viendo. No pierdas la confianza. Confianza aquí en el original griego es paresía. No pierdas el valor, no pierdas la osadía. Has creído en Cristo, sigue adelante. Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia. Segundo elemento. ¿Cuál fue el primero? Confianza. ¿Cuál es el segundo? Paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es el tercero? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Gloria a Dios. Porque os es necesaria la paciencia. Sí. Ya leeremos la cita inspirada. Durante esta apostasía que ya entró a la iglesia adventista del séptimo día, y durante este zarandeo que ya entró a la iglesia adventista del séptimo día, y lo decimos con dolor, pero está escrito que iba a suceder, y yo pienso personalmente, ya comenzó a entrar esto, viene algo peor todavía. El pueblo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que desarrollar confianza y paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoces tú o conozco yo la voluntad de Dios? Para que yo haga la voluntad de Dios, tengo que conocer la voluntad de Dios. Tú no puedes hacer algo que no conoces.
Tienes que conocer la voluntad de Dios. ¿Conoces tú o conozco yo la voluntad de Dios? Dice que la confianza y la paciencia me lleva a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde voy a encontrar la voluntad de Dios? Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánto estudiamos la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad propia? La apostasía alfa entró a la iglesia porque se perdió de vista la voluntad de Dios. Y de acuerdo a las Escrituras, la apostasía omega ya entró a la iglesia adventista el séptimo día porque se ha perdido de vista la voluntad de Dios. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es ese? Cristo da la recompensa, da la corona de vida eterna. Mas el justo vivirá por fe. Cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto? La fe. La fe. Con estos cuatro elementos, claro, no son todos, pero aquí los puntualiza el Señor a través de esta carta a los hebreos. Podemos salir adelante del zarandeo y de la apostasía omega. Mas el justo irá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Alma aquí significa el yo. Yo saldré perdido. Dice Pablo, si yo retrocedo, soy yo el que voy a perder. ¿Quieres perder tu galardón o lo quieres obtener? Todos queremos obtenerlo. Para honra y gloria del Señor y por su gracia y por su misericordia. Todo lo queremos obtener. Verso 39 y último. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Querido hermano y amigo que me escuchas, que tú y yo en esta hora no seamos de los que vayamos a retroceder por el zarandeo y por la apostasía omega. No retrocedamos. No perdamos la confianza. Sigamos perseverando con paciencia. Conozcamos la voluntad de Dios. Y que el Espíritu Santo desarrolle fe en nosotros, sin la cual no veremos al Señor. De esta manera recibiremos el galardón prometido, la vida eterna. Última cita de este mensaje. Hay más, pero hay que cortar. Escucha cómo explica el Espíritu de Profecía la cita bíblica que acabamos de leer. Yo nunca lo había encontrado, esta cita insertada del Espíritu de Profecía, y me la encontré. ¿Está listo para escuchar? Escuche cómo lo explica el Señor. Estamos estudiando conforme a la ley y al testimonio. El que no habla conforme a esto es porque no le ha amanecido. Así es que si este mensaje le suena muy duro, no me culpe a mí, reclámele a Dios, porque estamos leyendo su palabra. Escuchen cómo lo explica el Señor. Maranata, el Señor viene. Lección número 44, titulada Desarraigar toda semilla de duda. Ponga atención. Vi que ya estamos en el tiempo del zarandeo. A ver, ¿de qué está hablando Hebreos 10, 35 al 39? Del zarandeo. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El zarandeo causa pérdida de confianza. El zarandeo causa pérdida de paciencia. El zarandeo nubla la vista del Hijo de Dios y no alcanza a discernir la voluntad de Dios. El zarandeo ofusca los ojos espirituales del sacerdote de la iglesia, del dirigente de la iglesia, y
empezó a darse dentro de la iglesia. Por eso es que están invitando a cantantes cristianos, pero de otras denominaciones. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Y por eso es también que se estaba dando una reunión entre dirigentes de la Universidad de Loma Linda, iglesia de la Universidad Adventista, el séptimo día de Loma Linda, con dirigentes católicos. Dígame usted, ¿manda eso el Señor? Allá usted donde pone estos cuadros, pero a mí el Señor me los pone, no los pongo yo, me los pone dentro de la apostasía Omega. Allá de ti se acepta su nombre. No podemos tapar el sol con un dedo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de las manos de Cristo e inducirlas a pisotear al Hijo de Dios. ¿Con qué persona va a arrancar las almas de Dios dentro de la iglesia? ¿Con el mundo o con espíritus malignos que están dentro del mundo? Miren, dura palabra es esta. Por la enseñanza. Por la permisividad malévola. Con esta práctica, dice el Señor, no estamos asegurando las almas que son mías. Me las están arrancando y se las están dando al diablo. Y a veces nos peleamos por los cargos de la iglesia. Mira, tiene un gran desafío ante los ojos de Dios como sacerdote de esta iglesia. Termina el párrafo de esta manera. Escuche bien. Se está desarrollando el carácter. A ver. ¿Para qué ayuda el zarandeo? Ok. Suena un poco disonante esto, ¿no? Si el zarandeo es malo. Pero el zarandeo tiene algo que ayuda a los hijos de Dios verdaderos, puros. En vez de irse con el diablo apoyando el zarandeo, el que es verdadero hijo de Dios se queda sin tocar lo malo. Y el Señor le dice, quédate ahí, no profanes mi nombre, que yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar. Yo te voy a formar el carácter. ¿Cuál carácter? El de Él. No podremos entrar al reino de los cielos con un carácter deformado por el zarandeo y deformado por la apostasía Omega, que ya entraron a la iglesia adventista del séptimo día en humilde entendimiento. Que estas cosas que están sucediendo y lo peor que vendrá en cumplimiento de la profecía divina nos sirvan para purificar el carácter. No desmayemos. Se está desarrollando el carácter. Ahora escuchen bien. Los ángeles de Dios están evaluando la dignidad moral. ¿Están durmiendo los ángeles del cielo? No, están trabajando. Oremos por estos sacerdotes de la iglesia adventista del séptimo día que están trayendo a cantantes cristianos, entre comillas, para divertir al joven. Pero dice el Señor, no están confirmando las almas que me pertenecen a mí, sino que se las están dando al diablo. Oremos por ellos. Y usted que quiere estar firme, cuidado que no caiga. Oremos por ellos por dos razones. Porque son nuestros prójimos y porque la gracia está abierta y hay esperanza para ellos todavía. Se pueden salvar. Pero si se ponen en las manos de Dios para conocer cuál es su voluntad. Platicando con un amigo pastor, con otro, no el que mencioné hace poco, no puedo dar nombre y apellido, me dijo así: para mí, la apostasía Omega entrará, escuchen este razonamiento, cuando en un congreso mundial se acuerde que las doctrinas que tenemos
no son más válidas. Y le dije, mi respeto, mi cariño y mi gratitud para usted, pero no estoy de acuerdo con eso. Dice, ¿por qué no? Porque eso usted nunca lo va a escuchar de la Asociación General y de un Congreso Mundial. Y posiblemente de algunos pastores de iglesias distritales. Nunca van a declarar que la apostasía ha entrado a la iglesia. Y me dice el pastor amigo, es que una cosa es que en la iglesia haya apostasía y otra cosa es que en la iglesia esté en apostasía. Y le dije, mi humilde opinión, tampoco estoy de acuerdo con usted. Dice, ¿por qué no? Tengo una sola razón. Cuando la apostasía alfa entró, nunca el Congreso de una asociación decretó o oficializó que la apostasía alfa había entrado. La denunció el Señor a través de su mensajera. La alfa es un ejemplo para nosotros para entender cómo está entrando la omega. Y cuando entró la apostasía alfa, la iglesia no ha hecho las doctrinas. La apostasía estaba minando la doctrina, pero la iglesia nunca renunció a ellas. Y la omega será peor. Le digo, yo no quiero convencer a usted. Yo soy don nadie. Pero estoy de acuerdo con usted. Le digo, son ideas que se están vendiendo a la iglesia hoy en día. No, en la iglesia hay apostasía, pero la iglesia no está en apostasía. Un momento, Señor. La apostasía alfa entró y se quedó e hizo daño. Es cierto que no todo adventista entró en la apostasía alfa, eso es verdad, pero entró y no lo podemos negar, escrito está. Iglesias enteras no entraron, pero por eso no se puede decir que no entró. Entró. Y para el Señor la iglesia es un cuerpo. Y le pongo un ejemplo. Yo fui el miércoles pasado, Yo fui el miércoles pasado a consultar a mi médico sobre mi brazo izquierdo, este que les estoy levantando. Y el doctor me dijo, en su diagnóstico médico, tienes una artritis deformativa en este brazo. Ahora les pregunto, ¿quién está enfermo? ¿Mi brazo o el hermano Israel Velázquez? ¿Quién está enfermo? Estoy enfermo yo. ¿Por qué yo? Porque yo soy un cuerpo. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Cuerpo. Cuerpo. Por eso es que para Cristo la apostasía alfa se contaminó la iglesia, porque su iglesia es un cuerpo. Hubieron asociaciones que tal vez no participaron de la apostasía alfa, pero eso no quiere decir que no sucedió. Para Cristo sucedió dentro de su cuerpo. Por eso es que al principio comencé leyendo, muchos serán engañados. No todos. En la apostasía omega será lo mismo. Muchos, pero no todos. Esta es la iglesia militante y de aquí saldrá la iglesia triunfante. La iglesia triunfante no entrará en la apostasía omega, lo dice el Señor. No entrará. Llegará el momento en que seremos separados y será la obra del Espíritu Santo. Hasta aquí todos estamos caminando juntos. Y cuando hablo de separación, no hablo de armar otra organización. Creo firmemente en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creo firmemente. Pero escrito está. Llegará el día en que el Espíritu Santo sellará a los que no participaron de la apostasía omega
y no sellará a los que participaron. A esta se le sigue llamando iglesia militante y a esta ahora el Espíritu Santo le cambia el nombre. Le llama iglesia triunfante. No te desanimes. En Cristo hay poder. Se está desarrollando el carácter. Los ángeles de Dios están evaluando la dignidad moral. Dios está probando a su pueblo. ¿Está siendo probada la iglesia adventista el séptimo día? Sí, Señor, está siendo probada. Hoy es el tiempo. Ahorita es el tiempo en que tú y yo lo aprovechemos para que Cristo desarrolle su carácter en tu vida y en la mía. No te desanimes. Ten paciencia. Ten perseverancia. Conoce la voluntad de Dios y el Espíritu Santo desarrollará fe en ti y en mí. Que la paz del Señor esté con nosotros hoy y siempre. Amén. Amén. Hermanos queridos y amigos, me gustaría que oremos todos. Primeramente hacer un llamado a dirigentes de esta iglesia. No lo hago yo, lo hace el Señor. Cuide esta iglesia. Mantenga la enseñanza conforme a la voluntad de Dios. Si otras conferencias por ahí, otras iglesias por ahí se están contaminando, aprenda usted a conocer la voluntad de Dios para que esta iglesia se mantenga incólume, también aprendiendo la voluntad de Dios. No traiga fuego extraño a esta iglesia. El Señor está contento cuando su iglesia conoce su voluntad y cuando sus dirigentes como sacerdotes lo conocen a Él, para que conduzcan a la iglesia a conocer cada día más y más a Cristo. Cosas horrendas vienen, pero en Cristo hay poder. ¿Dónde están los dirigentes de iglesia? Ancianos, directores departamentales, tengan la bondad de pasar aquí al frente. El Señor te llama en esta hora. Has hecho un pacto con Dios en cuidar de su iglesia, en cuidar de la enseñanza que Dios tiene para su iglesia. Pasen aquí al frente. Nuestro pastor ya está aquí al frente. Gloria a Dios. No hay que desanimarse. Hay que desarrollar paciencia, perseverancia y fe en el Señor. Teníamos con nosotros, la tenemos hoy una hermosa dama aquí, elegante. Está, es usted, Jenny, ¿verdad? Jenny. ¿Quiere usted pasar aquí al frente para que veamos con usted? Tenga la bondad. Si usted siente en su corazón que el Señor le ha amado en esta hora, que este mensaje le ha entrado lo más profundo en su corazón, para que el Espíritu Santo la sostenga y le confirme su fe en esta amada iglesia, pase aquí. Muchas gracias. Hay un dirigente de iglesia más que no ha pasado. El Señor te llama. ¿Quieres pasar? Muy bien. No por ser más importantes, pero hemos pasado los dirigentes de esta hermosa dama que nos acompaña, porque los dirigentes descansan la mayor responsabilidad del cielo para dirigir a su iglesia. Porque el dirigente perdió la visión espiritual en que entró la apostasía alfa, y por la misma razón en que está entrando la apostasía omega. El Señor cuide de su amada iglesia aquí en Manassas. Vamos a orar. Oremos. Si no hay mucho pedir, nos arrodillamos mejor. Arrodillémonos. Estamos ante la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, oh Padre, porque has hablado a tu iglesia. Nos amas, nos hablas por amor, nos exhortas, nos amonestas, nos llamas a servirte, nos previenes del peligro, nos previenes de los ataques de Satanás, Señor.
la apostasía alfa y neutro, porque se perdió de vista tu voluntad. Padre, escrito está que en tu iglesia entrará la apostasía, que será más horrenda que la primera, que la anterior. Por todas las cosas que ya comenzamos a ver, humildemente creo, Padre, que la apostasía omega y que el zarandeo en su parte escatológica ya está entrando en el seno de tu iglesia adventista del séptimo día. Padre Santo, son herramientas que tiene el enemigo para desanimarnos, para que echemos pasos atrás, para que devolvamos nuestra mirada al mundo. Pero en tu palabra inspirada tú lo dices, que tú sacas provecho de estas adversidades, porque a través de estos medios purificas el carácter nuestro. Estamos viviendo tiempos solemnes, Padre Santo, en el cual como iglesia tenemos que hacer uso de este tiempo de gracia, para que tú nos purifiques el carácter, sin el cual, de acuerdo a tu voluntad, no entraremos a la patria celestial. Padre, hasta aquí hemos perseverado y queremos seguir perseverando. Ayúdanos a entregarnos a ti para que desarrolles en nosotros paciencia, perseverancia. Ayúdanos a conocer tu voluntad para que tu Espíritu Santo nos des más fe en tu palabra. Despídenos de tu casa de oración, pero de tu presencia. Acompáñanos hoy y siempre. Pedimos por tu iglesia en el mundo entero. Pedimos, oh Padre, por los dirigentes de tu iglesia en el mundo entero. Ayúdanos a todos a orar los unos por los otros y a no dejar las filas de esta mala iglesia. Ayúdanos a perseverar hasta el fin para que tú ganes la victoria en nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Bendiciones y un feliz sábado.